Estamos grabando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy día nos toca entonces conversar, discutir y dar nuestra opinión y nuestras apreciaciones sobre una historia que está aún escribiéndose, que es la de esta nueva enfermedad, ¿ya? Y de todas maneras, va a ser muy interesante que ustedes me digan también lo que saben, más que yo contarles, que también les voy a contar, pero también es importante que ustedes participen y se vayan dando cuenta de cosas que a lo mejor o no saben o no tienen tan claras sobre esta enfermedad. Y parte de lo que les voy a mostrar, o de lo que les iba a mostrar, ya lo vimos un poco en la clase del VIH, porque ahí incluía algo sobre enfermedades infecciosas. Y obviamente esta también es una enfermedad infecciosa, no es una enfermedad como el cáncer o autoinmune, sino que es finalmente transmitida por un microorganismo, ¿ya? En este caso, un virus. Así que bueno, la historia de la biología, este curso hoy día es una estrategia más o menos basada en indagación, como a mí me gusta, pero también con algún tinte de relato en términos de lo que vamos a ir conociendo del COVID, ¿ya? Yo no sé, como vimos en la sesión de la historia del VIH, algunas de las características de las enfermedades infecciosas que por ahí concluíamos eran por lo menos estas tres. Uno, son productos, o por lo menos se potencian o se masifican por la ecología humana actual, ¿cierto? De que estamos todos muy conectados, de nuestra forma de obtener los productos alimenticios, ¿cierto? Que finalmente ya no es que nos alimentamos de las gallinas que tenemos nosotros y de los huevos que ponen y de la vaca a lo mejor que tenemos, porque ya no tenemos vaca, sino que las vacas están a kilómetros de aquí, y lo que nos llega entonces el pedacito de carne que viene de Argentina, o de Brasil, o de Australia, no sé, o de Estados Unidos, imagínense. Entonces, claro, todos esos movimientos, todas esas producciones tienen digamos, una consecuencia finalmente en la enfermedad infecciosa, por ejemplo, en el origen o en la transmisión. Y que muchas de ellas comienzan en animales, son propias de animales y finalmente se transmiten a nosotros, como la gripe, ¿cierto? Todas las H no sé cuánto, las viruelas, el VIH, que veíamos que el origen era justamente de nuestros primos. Y por ahí hay un par, como el MERS, que se transmite desde camellos, el SARS desde murciélagos, ¿ya? Y finalmente muchos de ellos vienen de animales domésticos, pero también muchos de ellos de animales salvajes. Y también su origen en términos de las zonas sería en términos de zonas tropicales o subtropicales, de principalmente Medio Oriente, Asia, pero también por acá, por América, ¿ya? Entonces, la primera pregunta que me gustaría ir respondiendo con información, datos y copuchas, es finalmente si teníamos algún antecedente de que se podría originar una pandemia como la del COVID-19. Y es una pregunta que se hace en estos dos libros que estuve mirando, que estuve leyendo para preparar la clase, y el otro de nuestro amigo Luis León. Acá, este otro, Pandemia y el COVID-19. Los dos son las principales fuentes de información
porque además son buenos libros de divulgación que vienen mucha referencia, entonces uno va y busca y saqué muchos papers para poder tener algunos datos. Así Profe, yo tengo que, una duda muy profunda con respecto a los libros, por ejemplo, que han sacado hasta ahora. ajá, Porque lo que es que igual estos libros no se tardaron tanto tiempo como en salir, sino que igual estuvieron, no sé, yo me acuerdo que igual cuando estábamos en Fundamental el año pasado, igual se estaba hablando de estos tipos de libros que ya habían salido un par de libros así como un par de meses después de que hubiera como surgido la pandemia en China. Entonces digo, esos libros como que pueden como ser confiables, siendo que todavía estamos como en uno de los peores momentos de la pandemia a nivel global. O sea, no de esos libros, o sea, yo desde mi lógica igual esos libros como que podrían como recién empezar a escribirse una vez cuando la pandemia ya se acabe. Entonces, eh, como que diga ahora, no, es que estos libros son como los mejores libros de la pandemia o con respecto a la divulgación científica que hay, como ujú, qué tan aceptado puede ser si todavía no se ha descubierto como onda una metodología como sistemática o global o completamente organizada como para erradicar el virus. Entonces como que, no sé, mi cabeza es como que explota cuando me hablan como de esos absolutismos de decir, no, este es el mejor libro para cachar de COVID, siendo que en realidad todavía no lo superamos. ajá. Entonces, Bueno, no, yo no sé si son los mejores libros, pero son muy buenos libros en términos de la información que traen. Y bueno, los dos fueron escritos más o menos, traen datos hasta agosto del año pasado. Y bueno, ahí obviamente lo dicen y las citas y los papers que se, digamos, que se exploran son hasta más o menos julio o agosto del año pasado. Entonces, obviamente un libro que sale a lo mejor ahora, seguramente tiene más datos, más información. Lo importante es la calidad del dato, y yo diría que tanto la Deborah Mackenzie como el Gabriel León se basan en buenos datos, en datos confiables en términos de publicaciones científicas, y también muestran, obviamente, obviamente son libros que quieren venderse. Entonces, obviamente, el libro de Gabriel León también tiene 3 o 4 capítulos que no es de COVID, sino que es, por ejemplo, de enfermedades infecciosas en general o de las pandemias anteriores. Entonces, obviamente hay información que ya estaba, lo mismo lo de Deborah Mackenzie, también los primeros capítulos son sobre qué sabíamos antes de que llegara el COVID. Por eso un poco la pregunta que yo les hago ahora está respondida un poco entre lo que ellos dicen y lo que puede recabar de información, porque ya teníamos justamente ciertos indicios de esto. David está levantando la mano, ¿no? Porque el que habló fue Alonso. Así que si quiere decir algo, David. Sí, no, en base a lo que decía Alonso y lo que decía usted recién, que también, o sea, yo veo esos libros como una forma de bajar las ciencias también, son como más de divulgación científica. Y claro, o sea, si es que uno quisiera ir directamente a los datos, como tendríamos que ir a los papers para buscar la información. Pero siento que esos libros cumplen la función de acercarle el conocimiento a un público más general. Sobre todo los primeros que salieron, que hablaban del, del virus corona en general, de qué pasaba con los murciélagos, de un contexto más ese mismo. No, Que este, hablaba de un, este finalmente es chiquitito, es flaquito. O sea, uno se lo puede sí, leer en un rato. y tiene una lectura sencilla igual, no son difíciles de comprender, porque también el lenguaje que ocupan no es un lenguaje completamente científico. Ujú. Más que nada eso, o por lo menos así lo veo. Gracias, David. Bueno, sí, esa es un poco también la razón por la cual uno los lee, y yo por lo menos lo recomiendo en términos de que más encima ustedes tienen una base científica a esta altura buena, y el lenguaje de ellos que ellos ocupan es justamente como para que lo entienda, y si hay cosas más complejas, ellos también lo explican, digamos. Te van a explicar ahí qué es lo que es un virus, o qué es lo que es el PCR, o no sé, algunas características propias de lo que están describiendo. Ahora, no todo es paper, también hay cosas que finalmente las sacan de la prensa y otras comunicaciones, noticias,
Hay noticias también en las mismas revistas científicas, también hay noticias, no solamente papers, ¿cierto? Así que, pero volviendo a la pregunta, ustedes al día de hoy, digamos, o pensando en antes, que a lo mejor ahora ya saben más, pero en ese momento, ¿ustedes tenían algún antecedente de que podía pasar esto, o de que había pasado esto, pero en menor medida, o con otras enfermedades? ¿Y tenían algún antecedente de algo como esto? ¿O los pilló así como de repente? Si quieren me comentan o me escriben por el chat. Históricamente sí, dice David. Ya. Pero, profe, ¿se refiere así como a pandemias de tipo, o sea, por enfermedades infectocontagiosas específicamente? Sí. Ah. En volar la porcina, esa la recuerdo bien, pero no me acuerdo si era pandemia o fue como algo Ya. más epidemia de aquí nomás. Claro. H1N1. H1N1, claro. Ya. Muy bien. En mi mente no pensé que viviría una pandemia, dice Loida. Había un documental en Netflix que hablaba de una probable pandemia que originaría en India o en China. Ah, la pregunta, Francisco, era si teníamos algún antecedente. La que está ahí en realidad. ¿Teníamos algún antecedente de que se podría originar una pandemia como la de la COVID-19? Profesor, ¿Sí? yo tengo entendido, bueno, por las clases que tuve también antes, que el tema del SARS ya venía de mucho antes, no era algo nuevo, el SARS-CoV-2 no era algo nuevo, que estaba de hace Exacto. mucho, mucho, mucho antes. Muy bien, Francisco. Entonces, esto era algo que ya venía dándose como, como en el mundo de las infecciones, por así decirlo, como que ya habían Ujú. como muchas señales de que se venía, como el primer SARS en el 2002, creo, y después el MERS en 2012, creo que fue, y ahora viene este SARS-CoV-2. Entonces, como que ya habían antecedentes de antes. Ya. Excelente, Francisco. Lo mismo también dice ahí Alonso, el ébola. También hubo una, eh, un problema con el ébola, ¿cierto? El 2014 por ahí. Así que la respuesta, ella dice que se acuerda que había una noticia, años salió una noticia de que había empezado un brote de peste negra y quedó impactada. Eh, claro, entonces, como ustedes muy bien dicen, habían ya antecedentes. Y justamente lo que estaba diciendo tanto, creo, Alonso como Francisco, eran los principales antecedentes directos, ¿cierto? Entonces, esto me interesa que lo discutamos o por lo menos lo internalicemos. Habían dos, incluso se podría decir pandemias o epidemias más o menos importantes, muy cercanas a las que estamos viviendo hoy en día, justamente la que ustedes nombraban, el SARS y el MERS, ¿ya? En términos de los nombres de las enfermedades. SARS, ¿por qué? Por la síndrome respiratorio agudo grave, y el MERS, el síndrome respiratorio de Oriente Medio. Es loco porque a eso le pusieron síndrome, pero a este le pusieron disease, le pusieron enfermedad. Cuando uno le pone síndrome es cuando primero no sabe muy bien qué es lo que es, pero a estas alturas parece que ya sí sabíamos bien lo que era en términos de enfermedad. Claro, el SARS, en términos como históricos, fue antes, hace ya casi 20 años, y su primera aparición fue justamente en noviembre de 2002, y llama la atención que también fue en China, muy cerca de Cantón, de donde viene la comida china que finalmente nosotros comemos, que es la comida china cantonesa. Y bueno, también llama la atención en la época, que también es como noviembre, diciembre, hasta abril duró esa vez. Pero claro, tanto ese SARS, ese síndrome, como el MERS, tenían ciertas diferencias con lo que estamos viviendo hoy en día. Si ustedes se fijan ahí, yo resumí algunos datos, la mortalidad era de un 13%, o incluso más llegó a ser, 18% en Canadá, porque alcanzaron a llegar algunos viajeros a Canadá, pero en general entonces es mucho mayor a la que estamos registrando hoy en día del COVID.
Pero eso tiene también otras diferencias que la hicieron menos ampliamente distribuida, como por ejemplo que no había casos asintomáticos, ¿ya? O sea, todo aquel que se enfermaba, o el que se contagiaba, se enfermaba, ¿ya? No había gente que se contagiara y que pasara, digamos, este contagio asintomáticamente. Y eso tiene una consecuencia muy importante, porque aquel que es asintomático, como no se siente enfermo, sigue siendo su vida normal y por lo tanto sigue esparciendo el virus. Mientras que, por lo menos acá, en el SARS, no había caso asintomático y por lo tanto eso finalmente tiene consecuencias en términos de la propagación, ¿ya? Y ambos se contagiaban, sí, de humano a humano, y fueron epidemias más bien pequeñas, pero claro, una epidemia que causa 8.000 casos y de los cuales se mueren 800 personas, es una proporción, claro, más o menos importante. Y el MERS fue justamente hace poco y bueno, tenía una mortalidad mucho más grande, incluso 30%, pero nuevamente, de hecho, primero se decía que era de animal a humano y después se vieron algunos casos de humano a humano. Mira qué interesante lo que dice Alonso. Justamente eso también es otra característica bien importante. Pero, claro, dice el SARS-CoV infecta la garganta además de los bronquios, eso lo hace más transmisible. Pero lo que vemos con el COVID es que el COVID se puede, digamos, reproducir en células muy cercanas, o sea, del aparato respiratorio, digamos, más cercano al exterior, y por eso también uno puede contagiar muy rápidamente, a diferencia de estos otros dos, que en general tenían que meterse más y llegar más al fondo, justamente como tú dices, los bronquios y los alvéolos, para poder reproducirse y generar una mayor carga viral. Entonces, eso también es una diferencia, y por eso este COVID es tan contagioso, ¿ya? Afortunadamente no es tan mortal, pero al ser muy contagioso, justamente, aunque tenga una mortalidad baja, la proporción termina con muchísimos más casos, imagínense. Estas dos enfermedades fueron bastante importantes, pero 800 muertos o 1000 muertos no es nada en comparación con los millones que ya hay con el COVID. Pero sí, pues, entonces la respuesta es sí, teníamos bastantes antecedentes como para tener justamente una idea más o menos clara de lo que nos estábamos enfrentando. Y de aquí ya les voy a mostrar evidencia científica. Aquí tenemos un artículo de la Clinical Microbiology Review del 2007, o sea, antes del MERS, pero después del SARS. Y pues es la historia corta. Bueno, una historia, o sea, un dato interesante es que esas dos enfermedades son causadas por coronavirus, ¿ya? Este grupo de los virus del coronavirus, que bueno, esta es una revisión sobre justamente el SARS, y entonces relaciona el SARS con los 36 coronavirus conocidos hasta ese momento, ¿ya? De la familia Coronaviridae. Y justamente, bueno, hay algunos coronavirus que tenemos nosotros o que generan enfermedades que tenemos los humanos, que no son para nada graves, incluido el resfrío común y otras cosas más pequeñas, pero también entonces aparecen estos virus, en este caso el del SARS, es el SARS-CoV, que en ese tiempo era SARS-CoV, ahora es SARS-CoV-1, porque apareció el SARS-CoV-2 de la COVID, ¿ya? Entonces, justamente aquí lo que se hace es las comparaciones de un poco las características del virus, y aquí está la filogenia, para que vean que entonces aquí está esta filogenia con el SARS-CoV, digamos en humano, que era justamente el que producía la enfermedad, asociado justamente con los que se encontraban en otros animales, en este caso murciélagos. ¿Ven?
Entonces, obviamente por acá también hay otros humanos, otros coronavirus que producen ciertas enfermedades, pero son muchísimo menos importantes, ¿ya? Ahora, lo que a mí me impactó y que está ahí en gris, en términos como exactamente en la traducción, digamos, el original, y aquí está traducido, es esta conclusión que generan y sus colaboradores, que dice: la presencia de un gran reservorio de virus similares al SARS-CoV en los murciélagos de herradura, junto con la cultura de comer mamíferos exóticos en el sur de China, justamente en Cantón, ¿cierto? También, es una bomba de tiempo. No se debe ignorar la posibilidad del resurgimiento del SARS y otros virus nuevos de animales o laboratorio, y por lo tanto la necesidad de la preparación. O sea, el 2007 hay un artículo aquí en una revista científica que nos dice, ojo con el SARS. Lo que pasa es que en términos como ya políticos o de, digamos, de salud pública, ahí los libros cuentan que también hubo una cierta relajación y ciertos fondos también se empezaron a cortar en términos que ya todos decían, no, si el SARS está controlado, ya no va pasando, no. Y después apareció el MERS. Entonces, este artículo está entre el SARS y el MERS. O sí, SARS y MERS en masculino porque son síndromes. Entonces ya había un antecedente más o menos importante que nos decía, ojo con el SARS. Y aquí hay otras dos evidencias importantes, que son este artículo que sale en la revista Science, que dice Bats are natural reservoir of SARS-like coronavirus, donde también había una discusión si que finalmente eran o no eran los murciélagos los principales reservorios de virus similares al SARS, de la familia coronavirus. Y aquí está nuestra amiga Zhengli Shi. La Zhengli Shi es la más conocida como Batwoman, que no aparece en ninguna película de DC, pero sí es conocida como Batwoman porque es una investigadora china que ha estudiado mucho los virus asociados a justamente los murciélagos, ¿ya? Y bueno, nuevamente ahí solamente a partir de la lectura del artículo mostrar algunas conclusiones donde ella decía que justamente estábamos claros que en los principales como portadores de estos virus, lo que pasa es que no todo, como les decía, no todos los coronavirus son tan malos, pero los que parecidos al que producía el SARS estaban muy ampliamente representados en los murciélagos. No les cuento cuántos miles de murciélagos en términos de organismos, en términos de individuos, fueron muestreados, y cuántas especies, que también fueron decenas de especies de murciélagos muestreadas, y claro, se ve que muchos de ellos son portadores, ¿ya? Y incluso, eso fue por ahí en el año 2005, pero incluso hace muy poquito, en el año 2018, nuevamente Shen Lishi descubre un nuevo coronavirus de murciélago. Y que justamente se parecía a aquel coronavirus que produce el MERS. Entonces, ya la cosa, uno dice, pucha, ¿cómo no encontró justamente el SARS-CoV-2? Encontró algunos muy parecidos. Aquí tenemos este que, según ella, entonces era muy parecido a los que producía la enfermedad esta del Medio Oriente, ¿ya? Y esto, nuevamente aquí la advertencia, estos resultados o estos hallazgos pueden llevar a que mejoremos nuestra vigilancia epidemiológica del MERS. O sea, aquí, miren, yo acabo de descubrir un nuevo virus que se parece mucho al del MERS, que ocupa incluso la misma forma de introducirse a la célula, así que ojo con eso, ¿ya? Y esto es la Journal of Virology, una de las mejores revistas para publicar cosas de virus. La otra es la Science, no vamos a decir que eran revistas que nadie conocía, como donde publicó Méndez. ¿Ya? Entonces, pucha, parece que igual teníamos ciertos antecedentes. Entonces, la primera pregunta que también me gustaría que discutiéramos o conversáramos es
¿qué les parece la comunicación o, digamos, la relación que hay entre los hallazgos científicos y la sociedad? ¿Qué los hace reflexionar, digamos, todas estas evidencias que tenemos de trabajos científicos describiendo el contexto de los coronavirus, por ejemplo, versus las políticas, versus la salud pública? ¿Cuál es esa relación? ¿Cómo la ven ustedes? ¿O alcanzan a verla? ¿Cómo se la imaginan? La ciencia va adelante y la sociedad detrás, la sociedad pesca o no pesca la ciencia, puede o no puede hacer las cosas que sugiere la ciencia. ¿Cómo lo ven? Si quieren ahí escriben en el chat. Es una relación media complicada, profe, porque, no sé, dentro del contexto chino sobre todo, yo de verdad aplaudo cómo en realidad China supo manejar la pandemia, pero el problema es que obviamente fue como todo en respuesta a esta como emergencia que hubo, porque el gobierno chino igual, o sea, pongámoslo en contexto, el gobierno chino hace rato como que quería como, debía haber clausurado los mercados húmedos, porque obviamente de ahí han salido caletas de enfermedades infecciosas y además como que perpetúan un sistema de pobreza. Uh-huh. Pero el tema es que el gobierno chino tampoco como que los puede cerrar de una manera, porque obviamente lamentablemente hay lobbies, hay intereses económicos y el gobierno chino ya no está tan interesado como en mantener la salud pública, sino que también obviamente también está metido en el tema plata. Entonces, es una mezcla de factores que al final permitieron que se diera, porque al final no habría pasado como entre comillas lo mismo si hubiera sido, no sé, pues en Brasil, que en Brasil, no sé, pues no son tantos millones de personas, no están a lo mejor las mismas políticas públicas, entonces al final obviamente la ciencia va conectada con la sociedad, pero obviamente todo va a estar influenciado por el factor ambiental. Yo digo, o sea, hubiera sido como muy distinto si hubiera sido, no sé, la pandemia en cualquier otro, no sé, durante el verano, por ejemplo, o después del Año Nuevo Chino, porque digo, puta, ¿por qué? No sé, el gobierno chino pudo haber perfectamente cerrado todo, pero obviamente habían intereses sociales, políticos, económicos detrás de no haber cerrado el país durante el Año Nuevo. Uh-huh. Y fue una Gracias. Gracias, Alonso. Está ahí. Le voy a dar la palabra a Simón y después David. Y decir que Pía dice que es una pésima relación porque siempre se llega tarde. Diga, Simón. ¿Me escucho bien? Perfecto. Súper bien. Bueno, sí, yo pienso que a veces por más que avance la ciencia, no necesariamente va a avanzar la sociedad también, porque por ejemplo, lo podemos ver con el tema de las vacunas. Estas son las primeras vacunas que se desarrollaron tan rápido y en un periodo tan corto de tiempo. Pero mucha gente no se quería vacunar tampoco porque no, por desinformación, pensamientos que tengan. Y eso es como una contradicción, porque por ejemplo aquí la ciencia avanzó mucho, pero la sociedad no está dispuesta a avanzar junto con la ciencia. Y por ejemplo también se mezclan mucho los factores políticos, porque por ejemplo en Estados Unidos es rechazado el COVID netamente porque se produjo en China, y eso es netamente temas políticos y económicos, porque son las dos grandes potencias que siempre han estado en disputa por el poder. Gracias, Simón. Simón. Bueno, como ustedes están diciendo ahí, son bastante complejas las relaciones, no es que la sociedad pueda o quiera hacer exactamente lo que le dice la ciencia. David estaba por ahí, entonces creo que levantó la mano Cami, no sé si es Cami. Cami también, pero David estaba primero, ¿no? Ahí está, ¿sí? ¿Se escucha? Sí. Ya, no, puedo llevar un poco el tema al lado de a lo que decía Alonso, de, por ejemplo, de cerrar los mercados o donde se consumen este tipo de especies. Y yo encuentro que ahí también hay una relación de ciencia-sociedad, porque la ciencia puede decir, oye, es complicado, te lo están revirtiendo, pero la sociedad no lo hace. ¿Por qué? Porque es un tema idiosincrático y también porque es un país que tiene que mantener a tal población en alimentación y en un montón de recursos que necesita.
es difícil y lo veo como un tema idiosincrático porque, no sé, pues pídele al chileno que deje de consumir palta. Le podéis decir por todos lados que, oye, es una planta de origen tropical, nos estamos quedando sin agua, de aquí a 10 años ya hay zonas que no tienen agua por la producción de palta, y no debería ser plantado acá, o debería ser regulado de otra forma, y no, ¿cachai? O sea, 7 lucas el kilo de palta y se sigue comprando, ¿cachai? Y hago el mea culpa porque a mí me encanta, ¿cachai? Porque yo como palta. Porque yo como palta, pero... Sí, no, el completo italiano no es lo mismo sin la palta. No, sí, obviamente no. mejor. Yo traté de no comer palta y he tratado de no comer palta, pero como tú dices, claro, una cosa es la política y además la cultura. Claro. Y lo otro también, por ejemplo, ya volviendo a Chile, podemos empezar a hablar un poco también de especismo, también de por qué se consumen unos animales, por qué no se consumen otros, y aquí tenemos un claro ejemplo de por qué se hace algo y por qué no se hace otro, fuera de cualquier debate de consumo de carne o no. Uh-huh. Gracias, muchas gracias. Solo un dato, antes de darle la palabra a Camila, bueno, no sé si al final lo anoté, porque eran tantos datos que yo no lo anoté todo, pero aparte, dentro de la medicina china está el uso también de, digamos, materiales que vienen de los murciélagos, ¿ya? Incluido las fecas, ¿ya? Entonces, eso de hecho es una de las cosas que algunos de los científicos que tienen que ver con enfermedades infecciosas han dicho, de que hay ciertas cosas de la, digamos, de la medicina china que han sido muy buenas y que incluso se han masificado a todo el mundo, se han encontrado curas contra muchas enfermedades, pero por otro lado, hay cosas de la idiosincrasia y en este caso de la medicina china que están asociadas justamente con animales silvestres, como los murciélagos. ¿Profe? Diga Camila, que está la Camila primero, no sé quién. Ah, ya, perdón. Sí, porfa. No, era más que nada como para volver a decir lo que había escrito en el chat, que yo considero que la ciencia avanza conforme la sociedad lo va permitiendo, más allá de que avancen de forma, o sea, en conjunto o no, creo que las personas son las que generan la presión para que los gobiernos y el mercado y todo pueda cambiar, entonces creo que desde ahí nace la necesidad, por ejemplo, de que las farmacéuticas creen ciertas cosas, porque nosotros como consumidores vamos adaptando quizás el mercado. Y lo mismo pasó también con la generación de las ciencias, acá en Chile al menos, que se vio que yo nunca había visto tanto en la tele que se hablara sobre virus, sobre conceptos tan relacionados a biología. Nunca había habido tampoco tanto espacio para personas que se dediquen a la ciencia en la tele, en matinales. Hoy en día vemos incluso, y quiero como hacer mención también, de que también se consideran a mujeres que se dedican a la ciencia, y creo que en parte también el hecho, o sea, no sé, en realidad es muy hipotético, pero el hecho de que no se haya considerado a esta mujer, que como de cierta forma alertó que esto podría volver a pasar, también como que creo que puede estar relacionado un poco a cómo nosotros vemos las ciencias y el rol de las mujeres en ellas. No sé, es como una hipótesis muy personal, pero eso quería decir. Ya, Cami, muchas gracias. Bueno, o sea, yo creo que hoy en día la mujer tiene un rol tan importante como el hombre o más, dependiendo del área. Y acá se ha dejado demostrado, porque justamente ahí le mostraba a Shane Lee, y hay, bueno, muchos investigadores chinos, y muchos de ellos son mujeres, y bueno, acá también está ahí, a quien estoy mostrando ahí, que es, por aquí está el nombre, se me fue, eso, Marjorie. Quien está aquí es Marjorie Pollack, que fue justamente una de las epidemiólogos que estuvo a cargo justamente la última como gran pandemia o epidemia, que fue la del MERS, y ella ahí la tengo citada porque justamente ella trabaja en un grupo que se llama ProMed, que es un grupo, entiendo, así como un grupo que está comunicado tanto por email como por, no sé si por WhatsApp, pero por lo menos por redes sociales, que es un grupo de la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas. Entonces, como que dan alerta cuando cualquiera de los integrantes, que son miles, sabe algo,
incluso antes que salgan los papers, antes que salgan cosas oficiales de la OMS, se comunican por ahí. Entonces ella justamente por ahí, justamente el 30 de diciembre, cuando a ella le llegó la información de que había esta nueva neumonía, ella dijo, my reaction was, we are in trouble. Estamos con problemas, Houston. Y aquí entonces, en las próximas 2 diapos hay como una línea de tiempo con algunas cosas, con algunos hitos importantes. Ahora ya se sabe que finalmente, bueno, los primeros casos fueron en noviembre, pero claro, finalmente lo principal estuvo en diciembre y ahí hay como algunos hitos, ¿ya? Obviamente al comienzo, como ustedes decían también, estuvo asociado a este mercado de animales vivos, pero rápidamente también se dieron cuenta los médicos de que no todos aquellos que llegaban enfermos habían tenido algún contacto con este mercado. Y lo que dice justamente Marjorie Pollack, y lo que dice también Deborah Mackenzie en su libro, en uno de los capítulos, es que según ella, de acuerdo a la experiencia que ya teníamos con el SARS y el MERS, China debería haber actuado más rápido. Ahora, bueno, siempre después de que pasan las cosas uno puede decir cómo se deberían haber hecho, pero me da la impresión de que China, como alguno de ustedes dijo, lo hizo bastante bien internamente. Pero lo que se dice es que debería haber cerrado fronteras y debería haber cerrado Wuhan y haber hecho cosas un poco antes. Ahora, yo creo que todos tenemos esta negación de lo malo, pues si uno dice, pero no creo. Lo primero que decían los chinos cuando empezaron justamente, digamos, los médicos o la organización, el Ministerio de Salud chino, era que todavía no estaba claro que fuera transmisión de humano a humano. Lo que ellos parecía que era, como la gran mayoría de los enfermos venían de este digamos, mercado, parece que entonces era de animal a humano. Entonces, obviamente esa es una hipótesis que mientras no se contradiga, digamos, o no se pruebe que es falsa, puede seguir siendo parte de la visión y por lo tanto cerramos el mercado y con eso creemos que estamos haciendo lo correcto, pero finalmente, claro, si se transmite de humano a humano, lo del mercado es una cosa como medida, algo más o menos insignificante. Entonces, por así decirlo, el 1 de diciembre de 2019 ya llega como o se describe el primero sintomático. Ya después, como mediados de diciembre, ya tenemos bastante gente con problemas y una fotito, digamos, de los problemas que descritos, neumonía, problemas ahí en los pulmones. Pero como justamente yo les decía, finalmente solo el 50% de los principales o de los primeros enfermitos venía del mercado o había tenido contacto con el mercado, por lo tanto ya luego empezó a saberse de que esto era de persona a persona y ya a fines de diciembre había la posibilidad o empezaron a verse la posibilidad de secuenciar al virus, o sea, de reconocerlo, de aislarlo y de secuenciarlo. Y justamente aquí, de la lectura que yo hice, se muestra de que el gobierno chino en algún momento también paró esa secuenciación, se le pidió de que no se generara, digamos, públicamente, pero finalmente eso no dura más de 2 semanas. Lo mismo que pasó con nuestro amigo, el doctor que finalmente murió, el Li Wenliang, y finalmente él alertó por redes sociales y finalmente esa alerta que él da por redes sociales a alguien que le llega es del grupo ProMed, y finalmente gracias a esa alerta, digamos, que da este doctor, que pues finalmente fue incluso, digamos, maltratado por el gobierno chino, ya se hace totalmente conocido por todos lados. Y recién el último día del año el gobierno chino informa a la OMS. Entonces, claro, uno dice un mes, no es tanto, pero bueno, lo que dicen los epidemiólogos es que un mes igual es harto en términos de lo que se podría haber impedido. ¿Se escucha bajito
La Valentina escucha bajito, pucha, lo siento. A lo mejor cuando miro No, para el lado... profe, se escucha bien ahora. Lo que pasa es que en algún momento como que se empezó a escuchar bajito, bajito, bajito y después volvió a subir el volumen. Fue como Ah, súper ya. extraño. Ya, muchas gracias. Bueno, eso entonces una primera secuencia de eventos y en términos como de noticias, principalmente. Y aquí está más o menos la secuencia de eventos de enero. Pero la mano levantada, así que diga no. Gracias. Sí, sí. Es que me surgió la duda de si es que hay alguna teoría que explique cómo se originó el primer virus. Que nunca, ahora que me pongo a pensar, nunca había escuchado algo sobre eso. Como el primer virus O el sea, primer cómo color. se originaron los virus. ¿Cómo se originaron los virus? Así Sí, como en la vida. Ah, qué claro. bonita pregunta. Esa la vamos a discutir en epistemología, en una sesión que se llama Virus, vivos o no vivos. Eh, Eso no se sabe, hay bastante hipótesis, bueno, incluso podríamos decir teoría, no sé si teoría, pero hay varias hipótesis de cómo se generan los virus o qué son los virus. No recuerdo en realidad una de cómo se generaron. Hay una, cómo se generó la vida. Dentro de cómo se generó la vida, hay una de las teorías o hipótesis que habla del mundo del RNA, que propone que la primera vida se habría generado por, digamos, organismos que tuvieran su traspaso de herencia por RNA. Entonces ahí, en esta teoría, es probable que uno podría decir que los virus podrían haber sido los primeros o los que se generaron. Ahora está la teoría, digamos, endosimbiótica que nos habla de que hubo primero ciertas bacterias y que después, a través de una simbiosis, se relacionaron con eucarionte y hoy en día son parte fundamental de la célula eucarionte. Uno también podría pensar de que a lo mejor los virus en algún momento estuvieron vivos y después por una relación parásita con célula, podrían haber quedado así como son hoy en día, algo que está entre lo vivo y lo muerto. Hace usted esa clase, yo soy el que hace el curso de epistemología, sí. Así que ahí tenemos pero exactamente el origen no recuerdo, pero lo podemos buscar. De hecho, sería interesante, porque estamos discutiendo ahí siempre qué es lo que es vida y qué es lo que es un virus y cuáles son sus características, pero no del origen. Entonces ahí se pueden buscar papers ahí sobre el origen. Quedan unos años para eso, ¿no? Este otro año, ¿no? Un año y medio, claro, el segundo semestre. Bueno, y en enero entonces, algo interesante, está un poco por ahí cómo reaccionó China internamente. Claro, el 5 de enero se confirma la transmisión entre humanos. ¿Quién se contagia? ¿Cómo se sabe que es entre humanos? Aparte de que justamente no todos vienen del mercado, pero ¿qué más? ¿Cómo uno sabe al tiro de que se contagia entre humanos cuando hay uno de este tipo de epidemia? ¿Quiénes se contagian siempre al comienzo? Los pobres que están ahí. ¿Por el hacinamiento? No, pero más que por el hacinamiento. ¿Quiénes están expuestos directamente cuando llegan una de estas? La gente, bueno, los inmunodeficientes. Pero si tú eres inmunodeficiente, pero no te pones, digamos, no te expones a los contagiados, el ¿La personal gente de de la salud? salud, exacto, muy bien. Sí. Ya empezaron a enfermarse los doctores, la enfermera y el personal de salud que está recibiendo a esto. Entonces ya ahí ya fue claro de que no era
solamente de que yo voy al mercado y me escupe el murciélago, sino que era lamentablemente de persona a persona. Bueno, el 8 de enero se comienza a identificar los primeros casos. Aquí, claro, en la primera parte de enero ya, de hecho hay un paper publicado en Science, por ahí por el 2-15 de enero. Y también se manda a la OMS el virus secuenciado, y eso es muy importante porque ya los alemanes, un grupo de alemanes, como a la semana de eso, o sea, antes de que terminara enero, ya tenían la forma de identificar. O sea, el test ya estaba listo como para identificar el virus, ¿ya? En enero. Y justamente ya a la época del 20 de enero se esparce por toda China, y el 23 es el día en que se genera un cordón sanitario y se restringen toda la movilidad en China. Entonces, claro, obviamente gran parte de enero la gente, los chinitos, moviéndose para todos lados, como no son pocos. Pero aquí hay un gráfico que yo les muestro en esta publicación que salió en marzo, el efecto de la movilidad humana y el control del COVID en China, un paper que salió también en la revista Science, donde muestra, solamente miremos el gráfico que está aquí en A, donde muestra la comparación en cómo se movió los chinos en 2019 versus 2020. Entonces, claro, desde que se pone el cordón sanitario ahí en Wuhan y justamente se alerta y también se restringe toda la movilidad, hay una gran diferencia en términos de 2020, cae totalmente la movilidad, imagínense. Afortunadamente en el año nuevo chino estaba prohibido viajar. Sí, o sea, si ahí se hubiera movido, los chinos ahí estarían como India, digamos, como Brasil. Pero claro, como se cortó todo eso antes de la celebración del Año Nuevo, en comparación con la movilidad del año anterior, es muchísimo menos, ¿ya? Y claro, eso afortunadamente para los chinos les sirvió mucho, y hay paper que, en este mismo paper se ejemplifica lo bueno que fue digamos, la forma de tratar la pandemia interna, pero los que ya habían ido a Wuhan, y se habían vuelto a su país de origen, que no era China, ya habían transmitido todo. Entonces, eso, algunos, solamente para ir terminando la parte como histórica de la primera parte, los primeros 2-3 meses, aquí les muestro un par de artículos que salieron ya en febrero. En febrero empiezan a salir ya todos los artículos científicos más organizados en términos de la descripción, la caracterización y el estudio principalmente médico de todos, digamos, de lo que era esta enfermedad, ¿ya? Y ahí entonces vienen las revistas médicas, que son muy, pero muy citadas, muy conocidas, como Lancet, como el JAMA, que es el Journal of American Medical Association, como el New England Journal of Medicine, acuérdense, donde se publicó el paper de la descripción del VIH. Todas esas revistas empiezan a llenarse de papers que tienen que ver con la COVID-19 y el SARS-CoV-2, que es el nombre que le ponen al virus, ¿ya? De hecho, no sé si tienen uno de estos. Hay unos papers donde todavía no le ponen el nombre de SARS-CoV-2. Pero estos son dos artículos interesantes, que es el Lancet, donde se describe por primera vez justamente digamos, cómo es la enfermedad, los clínicos, ¿ya? El Lancet. Descripción acá de 41 pacientes tratados en hospitales de Wuhan, y algunas características se muestran en este gráfico que está aquí. ¿Reconocen alguna de esas características? Aquí está, digamos, problemas generales y aquellos que llegan a unidades intensivas, como número de casos. De los 40 y tantos casos, bueno, ¿cuántos llegan a estar enfermos? Y aquí está por edad, ¿ya? Entonces ahí el primer dato interesante. Y acá están, aquí ya lo resumí porque no voy a poner tanto gráfico, pero de los 41, 6 murieron, muchos con preexistencias, muchos con
síntomas como fiebre, mialgia, ahí me quedo en inglés, fatiga y dolor de cabeza. Eso eran por lo menos los características sintomáticas de los primeros 40 casos, 41 casos que se describen aquí en Lancet. Como pueden ver, justamente mientras más viejitos nos ponemos, la proporción de personas que llegan a el cuidado intensivo, ¿cierto? Seguramente ahí a entubarse y otras cosas, la proporción es mucho más grande. Aquí la mitad de aquellos, que deben haber sido 6, 3, y mientras más joven uno, imagínense, entre 25 y 49, gran parte se enferma, pero no necesariamente llega a cuidado intensivo, y los más jóvenes no llegaron ni siquiera, o sea, para empezar son muy pocos de los enfermos, y no de gran forma. Y lo más interesante es este artículo de JAMA, donde por primera vez también se describe el 21 de febrero lo que puede hacer un asintomático. Lo que puede hacer un asintomático es contagiarse, no pasarle nada y contagiar a toda su familia. Aquí está el grafiquito que ellos muestran en este pequeño reporte, donde el paciente 1 es el que fue a Wuhan y volvió, y después de la vuelta tenemos aquí al paciente 2, 3, 4, 5 y 6, que es toda su familia. Y finalmente él, no me acuerdo si era él o ella, pero él nunca desarrolla ningún tipo de, digamos, síntoma. De hecho, cuando le toman un PCR ya incluso 2 semanas después que él vuelve, le sale negativo, pero recién, me imagino por ahí 24, 25, 26, 27, recién el 28, o sea, después de 18 días de probablemente haberse contagiado, recién le sale el PCR positivo, ¿ya? Entonces, este es uno de los primeros, sino el primer artículo que muestra que los asintomáticos pueden contagiar. Y eso es una diferencia muy grande con las otras 2 epidemias anteriores del MERS y el SARS, porque finalmente eso hace que sea pandemia global y que estemos haciendo esta clase así. Porque, o sea, uno no sabe si finalmente la persona que está ahí, que es tu amigo, que es tu familia, como en este caso, está contagiado, y la persona puede creer que no, y entonces eso es una gran diferencia, y esto se demuestra a partir de este tipo de trabajo, de seguimiento. Ellos hablan de un clúster, ¿cierto? Seguir un grupito completo en términos de, por ejemplo, una familia. ¿Qué tipo de investigaciones son estas? Esta pregunta ya la he hecho otras veces en mi clase. ¿Alguien me la puede responder como para ir cerrando la parte ya como histórica? ¿Cuánto se demoraron en revisar esos artículos? ¿Los revisaron antes de publicarlo? No desconfío de la información, pero tenía entendido que publicar en revistas importantes tomaba su tiempo de revisión. Excelente pregunta de la Valentina. Valentina Contreras Olivares, porque aquí hay muchas Valentinas. De hecho, hay 2 Valentinas Contreras, ¿no? ¡Qué buena pregunta! ¿Qué onda? ¿Cómo en febrero ya habían paper sobre lo que estaba pasando en enero o en diciembre? Pero ¿te acuerdas lo que yo te conté del VIH? De cuando llamó Michael Gobelit y le dijo, oye, sé que tengo aquí un paper súper bueno, ¿me lo puedes publicar? Y dijeron, no, acá en la New England son 6 meses. Bueno, pero una cosa es el VIH hace 40 años y otra cosa es el COVID-19 ahora. Hay algo muy interesante que muestra también aquí, incluso Gabriel León habla de eso, que es que hoy en día hay unos portales donde uno puede subir paper, que no es una revista, pero son portales, donde uno puede subir sus papers antes de que los mande uno a la revista. Y esos portales son citados, son visitados, y lo que uno puede hacer ahí es comentar el paper. Y muchas veces de subir a ese portal, tú dices, ya, muchas gracias, qué bueno lo que me dijeron, y yo ahora, gracias a lo que ustedes me han dicho, lo mando a una revista, o
ya voy a bajar esto, bajo mi paper porque en realidad parece que sí, cometí algún error, o después que uno dice, oye, sí, muchas gracias, y ya lo mandé a tal, y gracias por todo, y uno termina citando el paper que está ahí en preprint, se llama, no sé, cuando ya sale a la revista. Me imagino que aquí lo que deben haber hecho es apurar simplemente en la revisión. Para responderle bien a Valentina, uno como revisor, generalmente le dan un mes para revisar un artículo, pero hay en revistas que a lo mejor te pueden dar 2 semanas. En rigor, yo me puedo demorar un día en revisar un paper. Lo que implica la rapidez es que yo te encuentre bueno el paper. Porque si yo te encuentro totalmente bueno el paper sin ninguna pifia, y yo lo reviso en un día, desde que llegó el paper hasta que está aceptado el paper, pasa una semana. El problema es cuando en la mayoría de las partes siempre le encuentran algún pero a tu paper. Entonces, y siempre uno se demora una semana, o sea, un mes, 2 meses en revisarlo. Entonces, justamente sin tener como desconfiar de la información, uno puede decir, a lo mejor al editor que le llega el paper, dice, esto es muy importante, se lo voy a mandar a este revisor y a este revisor con urgencia. Entonces, lo que puede haber ahí en términos como no tan ético o no tan como promedio, es que lo mandan a revisar con mucha más celeridad de lo que es siempre. O sea, me llega un paper de la Science, igual, la Science, no sé, seguramente soy alguien conocido y reconocido, entonces yo digo, uy, esto me lo mandan así como urgente, ya, lo voy a revisar urgente. Seguramente igual lo revisan 3 o 4, y por lo tanto, seguramente lo que hay es que se demoran mucho menos, ¿ya? Todo estresado, yo estoy muy estresado revisando paper a veces, y yo siempre lo estoy revisando un día antes de que se me termine el plazo para entregarlo. Sí, como un mes, me dan un mes y al día 29 lo estoy revisando. Pero claro, si ahora me dicen, oye, esto es súper importante porque, bueno, a veces me mandan cosas que me dicen, oye, ¿sabes que si puedes revisar esto porque vamos a modificar los estándares de formación de profesores de biología? Bueno, yo me tengo que hacer el tiempo y revisarlo ese día o el fin de semana, y uno saca, todo tiene que ver con la urgencia que están las cosas ahí marcadas en el email, ¿ya? Con los colores. Entonces, pensemos de que estos papers, por su Pero, profe, importancia, fueron ahí como revisados con mucha celeridad. Diga. ¿quién define qué tan importante o qué tan urgente sería en la revisión de los papers? El editor. Toda revista tiene un editor jefe, y ese editor jefe además tiene como editores que trabajan con él. Entonces seguramente el editor jefe o los editores jefes, que a veces también hay más de uno, no, y esto es urgente. Ahora, en general, no hay nadie que, bueno, igual en mi experiencia de lo que yo donde publico en revistas de ecología antes y ahora en revistas de educación científica, no son las revistas más urgentes de la vida. No es lo mismo que a lo mejor las revistas que publican cosas de cáncer, estas revistas médicas o la Science o la Nature, que obviamente me imagino que llegan de repente cosas muy, muy novedosas o muy impactantes para la ciencia. Pero esas decisiones las toman los editores de la revista. Yo, por ejemplo, soy editor de una revista de educación científica, y mi jefe son 3, que son los 3 editores de la revista, los editores jefes. Y esos editores jefes tienen entonces unos editores Gómez, que somos nosotros, y a nosotros nos mandan los papers dependiendo de nuestra área. Yo digo, yo puedo revisar esto o puedo manejar esto. Y claro, en general uno tiene un tiempo dado. Unas revistas tienen 2 meses, otras revistas tienen 1 mes, otras revistas tienen 3 semanas, otras revistas tienen, no sé, cada revista tiene su propio tiempo típico. Entonces, y yo también, como yo tengo una semana para manejar el paper. Me llega un paper y dice, tengo que manejar esto, tiene una semana para hacerlo, y yo estoy preparando esta clase, no puedo manejarlo, me llegó ayer, no puedo hacer nada del paper. Y ya,
Si me llega el paper ayer, hoy día estoy haciendo esta clase, el fin de semana lo leo, lo miro y digo, ah, ya, este es un paper decente, se lo voy a mandar a algún revisor y tengo que empezar a buscar a los revisores. Y se los mando a los revisores. Y ahí los revisores tienen 1 mes o 2 meses, según lo que yo ponga ahí en la plataforma, un tiempo para responder. Y algunos son súper rápidos y te responden a la semana, y otros, como yo, todo justo en el tiempo. Ya, pero yo había hecho la pregunta, si alguien me la puede responder, yo sería muy feliz. Criterio del editor, sí. ¿Qué tipo de investigaciones son estas, las que se están haciendo en esta época? ¿Cómo la hemos denominado? ¿O cómo las caracterizarían ustedes? ¿O se parecen, cierto, a la de Michael Gottlieb en la historia del VIH? ¿Qué tipo de investigación son? De cualquier tipo, pero que ustedes pueden reconocer. Antes de irnos al break. ¿Mm? ¿Se entiende la pregunta? A lo mejor no se entiende la pregunta. Son... recopilación de datos. Están reportando casos más que... Ya, uno podría decir más que son llegar a estudios una de caso. conclusión, sí. Estudio de caso, recopilación de datos. Si llegan a alguna conclusión será con información previa, de MERS, de SARS. No sé qué más. O sea, igual pues, o sea, las conclusiones finalmente son la descripción, ¿cierto? Lo que hay en el fondo, como, bueno, Pia dice retrospectivas. Pensando en... Profe, no me quedó muy clara la pregunta, ¿lo voy a repetir? Sí, ¿qué tipo de investigaciones reconocemos en estos artículos? ¿Qué tipo de investigaciones son estas del Lancet, donde yo describo la enfermedad, o el del JAMA, donde yo hago un estudio de seguimiento de un grupo de personas como para describir que finalmente los asintomáticos contagian? Son experimentales, correlacionales, descriptivas, basadas en los datos principalmente, tienen hipótesis. A eso me refiero con qué tipo de investigación. Como por ahí dijo, no sé quién era, son como estudios de caso. Eso está correcto, ¿cierto? En ese sentido son como más particulares. Pero en el fondo, lo que está describiendo ahí, los síntomas, por ejemplo, son casi los mismos, excepto a lo mejor por la pérdida de olfato, que en eso de muestra no se vio. En general, fiebre, o sea, por algo nos miden ahí, fiebre, mialgia, fatiga, dolor de cabeza, tos, se me olvidó poner, pero también venía tos. Son los típicos síntomas de COVID. Esa era la pregunta. Entonces, ¿alguna otra característica? Aparte de ser estudio de caso, ¿tienen hipótesis, no tienen hipótesis? ¿Tienen experimentos, no tienen experimentos? ¿Son observacionales? ¿Son correlacionales? A eso me refiero yo. Vamos a irlo viendo más adelante, porque más adelante vamos a ver cosas parecidas. Para ir terminando esta primera parte y de irnos al break. Bueno, ya lo vimos. Aquí justamente les quería mostrar eso. Gran información. En los primeros 7 meses hay un dato freak que nos da Gabriel León, 12.000 artículos en el MERS. En total no hay 12.000 artículos de todo. Ya son cuántos MERS, como 5 o 6 años. Creo que se publicaron como 5.000 artículos durante todo el tiempo. Y esto es lo que yo les decía, de los preprints y de las publicaciones. Los preprints, durante esta época, imagínense, desde el 21 de enero hasta un mes completo, el número de estudios que se suben a estas
plataformas de preprints fueron tan grandes o tan numerosos como incluso las publicaciones. Y eso es algo que también decían que con el SARS, incluso con el MERS, no se vio tanto. Con el MERS creo que todavía no existían estas plataformas. Con el MERS ya habían, pero no fue tan grande como ahora. O sea, y aquí les muestro también entonces algunas, estas son, por así decirlo, opiniones, noticias que dan científicos, porque aquí John Cohen y este otro autor son epidemiólogos, pero también se dan entonces opiniones y reflexiones sobre el tema, ¿ya? Entonces, ¿cómo se ha ido generando el conocimiento sobre COVID? Yo diría que, por una parte, a raíz, generando artículos científicos, pero también generando información por vías no tradicionales, en términos de los preprints, las noticias, los informes, y otra serie de cosas. Yo buscaba algunos nombres de los mismos que yo le he dicho, de la Marjorie, de Cohen, y uno encuentra no solamente el paper o la noticia, sino que encuentra un podcast, encuentra, no sé, un video en YouTube. Entonces, eso es interesante, cómo se ha diversificado la información científica. En el fondo, igual es información científica, pero por medios más masivos. Eso, como por ahí decía alguien, ya no me acuerdo de ustedes, mucho más importante. ¿Qué es lo que estaba haciendo yo? Para poner un poco el aspecto personal. ¿En qué estaba yo? Yo estaba justamente en la onda de estallido social, en vacaciones y todo eso, pero luego a mí me llegó, estos son algunos memes que yo subí justamente en marzo para no estar tan... Este, por ejemplo, es digamos, una bajada de una opinión que dio justamente, esta es la bajada del paper que le acabo de mostrar, donde salía como una opinión de Cohen y Smith. Esto yo lo había puesto ya en mi Facebook a fines de febrero. Y esto otro yo también lo había puesto justamente el 15 de marzo. Yo rápidamente me alerté, principalmente gracias también a un amigo, colega y profesor guía que tuve, Jerko Vilina. Y Jerko, como él lo atribuye a su formación dual, digamos, tanto de molecular como de ecólogo, y él empezó a cachar digamos, los datos y la información, y él dijo, esto es grave. Yo no le creí tanto al comienzo, en enero, pero en febrero ya también me había pegado, digamos, el susto. Claro, porque yo decía, pero si finalmente no tiene una mortalidad tan importante, ¿por qué nos vamos a asustar tanto? Pero claro, su contagiosidad era muchísimo más alta que las otras epidemias, por lo tanto, ahí sí que había que... Cuando uno sacaba cuánto era el 2% de 17 millones, ahí uno se asusta. Porque claro, cuando uno dice, chuta, 10% de muerte, 30% de muerte, pero finalmente son súper localizados, uno dice, bueno, mientras no esté aquí, no hay problema. Pero el problema es, ¿a usted le da risa este meme o no? A mí me da porque yo veía Chespirito, pero ustedes son muy jóvenes. Pero este es una persona real, pero se parece tanto al doctor ¿Pero es Chapatín. Chespirito de verdad o no? No, po, no es el doctor Chapatín, es un médico, pero igual, es igual al doctor Chapatín. Por eso yo puse eso, ya se puso serio esto, ahora sí trajeron a un verdadero experto. Esto creo que era no sé en realidad dónde era. Ah, era aquí en Sudamérica, pero era igual a Dr. Chapatín. Ya pues, lo último, ¿cuándo empiezan los estudios experimentales? Los estudios anteriores eran no experimentales, pero ¿cuándo empiezan los estudios experimentales? ¿En el COVID? ¿Cuándo empezamos a hacer experimentos? Cuando empezamos a investigar qué cosa. ¿La mortalidad? La mortalidad, bueno, igual uno lo puede estudiar descriptivamente en términos del registro de las muertes y los contagios.
pero por ahí, como dice Pía y Emilio, ya me dio cosa. Exacto, cuando empezamos a estudiar las vacunas, ¿ya? Ahí empiezan los experimentos, porque antes son principalmente estudios descriptivos, o incluso ya estudios de modelamiento matemático, ¿cierto? Para ver cómo va a seguir, digamos, avanzando la epidemia, el RO, ¿cierto? La tasa de contagio, etcétera. Todos esos no son experimentales, son estudios correlacionales, digamos, descriptivos, matemáticos, pero cuando empiezan las vacunas, ahí empieza la experimentación. Acá está, les muestro el primer estudio del desarrollo de una vacuna contra el SARS-CoV-2 de justamente nuestros amigos chinos, de CoronaVac, de Sinovac. Imagínense, antes se llamaba así, Picovac, y hoy se llama CoronaVac, le cambiaron el nombre, pero en este primer paper, que es la primera fase, o sea, la fase que se hace justamente con modelos animales, este salió, se me olvidó cuándo salió, este tiene que haber salido como ahí por junio, mayo, junio, por ahí, ¿ya? Y entonces aquí ellos muestran justamente la carga viral en este eje, y acá la respuesta inmune en este otro eje, y aquí tenemos los diferentes tratamientos, donde justamente el verdecito de abajo es el placebo, el grisecito es algo parecido a un placebo, pero que es más parecido a la vacuna, pero que no es la vacuna, como el sham, es como engaño, una cosa así. Y después está la vacuna, pero a diferentes concentraciones. Entonces aquí se ve la carga viral de los vacunados, de los placebos, y ahí pueden ver entonces la carga viral de, obviamente, animalitos, y por esta forma, digamos, ven que lo sacan tanto en realidad por la garganta y por el ano, en ratones, y acá están digamos, en pulmones, pero la carga viral es muy alta o se mantiene igual, ¿cierto? En los que son placebo y en los que son parecidos, pero en los que son tratados con la vacuna disminuye bastante, baja casi de inmediato cuando se administra los días de infecciones con vacuna, y acá más o menos lo mismo, ¿no? Carga viral en comparación con justamente los placebos y los imitadores con los que sí tienen la vacuna. Y acá está la respuesta inmune, entonces obviamente aquellos que no tienen los placebos y los que son parecidos pero que no tienen vacuna no tienen respuesta inmune, mientras que los que sí están con esta vacuna van aumentando ya a los 14 días y mucho más al mes de la vacunación. Entonces este es el primer estudio de la vacuna de Sinovac en modelos animales que sale a mediados del año pasado. Y ahí entonces tenemos estudios absolutamente experimentales, ¿cierto? Para poder comparar controles, que en este caso son los sin vacuna, placebos, junto con los experimentales que son los vacunas. Este es el ejemplo, este es el paper que sale en noviembre de la fase 2, que ya son con humanos, pero que todavía lo único que muestran es la respuesta inmune, y es que es safe, que nadie se muere, que nadie tiene reacciones alérgicas terribles. Esta es la fase 2 que siempre está, ¿cierto?, antes de la fase 3, que es lo mismo que con animales, que un poco ver cómo funciona realmente. Y aquí tenemos ahí a don Wei Dong-jin, que también salía como autor en el paper anterior, que es un poco el que estaba a cargo de esto, del desarrollo de la vacuna de Sinovac, ¿ya? Y me estoy apurando porque quiero llegar al final de la parte de las vacunas. Después podemos volver, pero quiero hacer el recreo ahora. Aquí está, ven, esto es un ejemplo de un paper que está no en una revista, sino que está en este Med
IF, que es un servicio de preprint. Entonces, en preprint está, y yo entiendo que Alexis Kalergis, que es el investigador de la PUC, que está a cargo, digamos, digamos, este estudio de Sinovac, entiendo que ya mandaron el paper a alguna revista de pares, pero por mientras el paper está subido en este, digamos, servidor, o en este repositorio de papers, que no son papers revisados, sino que son los manuscritos escritos por los autores, ¿ya? Entonces, aquí finalmente un estudio más pequeñito, son creo que 500 personas, y lo que sí se está viendo justamente es, aquí tenemos un poco el desarrollo de la inmunidad, acá abajo están los controles, y acá arriba están los que van aumentando, son justamente aquellos que son vacunados, ¿ya? Entonces, teniendo así como el resumen, los vacunados van adquiriendo inmunidad, los no vacunados no adquieren esta vacuna. Y para terminar, y eso quiero que lo pensemos, este es el estudio de fase 3, no de la CoronaVac, sino que de la Moderna, que salió justo ahora en febrero, y que de CoronaVac todavía no sale, pero que está obviamente también ya enviado y ya analizándose. Pero lo interesante de este de la Moderna es que el ensayo se realiza en miles de personas, 30.000 personas, 15.000 con vacuna, 15.000 sin vacuna. Y lo que se muestra es que la enfermedad sintomática por COVID se confirmó en 185 participantes de los 30.000, ¿ya? En la tabla, yo no sé si se ve, pero acá en la tabla está comparándose entiendo que primero están los placebo y después claro, primero los que son placebo y después los que están en la otra columna están los que están vacunados. Entonces, ellos dicen, y el dato que a nosotros nos llega, Pfizer tiene un 94%, Moderna tiene un 94%, Sinovac creo que tiene un porcentaje más bajo, como 60 y tantos por ciento. Pero ¿cómo se saca ese 94.1% de efectividad? ¿Por qué ellos sacan este 94,1% de efectividad? Los datos son 185 participantes enfermos de los que tenían placebo y 11 participantes enfermos con los que tenían la vacuna. Y aquí está entonces la comparación de aquellos que están enfermos, digamos, con placebo, y acá están los enfermos con vacuna. Entonces, creo que es interesante que, si ustedes ya lo saben, súper bien, pero si no lo tienen tan claro, que ahora lo aclaremos, cómo se sacan esos porcentajes de eficacia de la vacuna. ¿Por qué es un 94.1% eficaz esta vacuna? Y Sinovac es como un 60 y tanto nomás, pero esto es el porcentaje de efectividad de contagiarse. Sinovac tiene más bajo porcentaje de efectividad de contagiarse, pero también muy altos de, digamos, de no llegar a una UCI ni desarrollar muy grave la enfermedad. Ya se fueron. No. Profe, lo que yo había escuchado de la CoronaVac es que se probaron como en 150.000 personas y en distintos países, pues. En cambio, no sé, todo lo que fueron como Pfizer y Moderna se hicieron como en estudios clínicos más chicos y en los países de origen. Claro, este es de solo Estados Unidos, claro. CoronaVac tiene en Turquía, en Brasil, en China y acá en Chile, y otros más. Sí, en Indonesia también se probaron. Entonces, como que eso también aumenta, porque además la Sinovac se hizo justo ahora para la segunda ola, como de diciembre, enero. En cambio, las otras están probando antes, cuando no estaba tan todavía la cagada de nuevo. Entonces ahí claro, el si tema ese estudio está seguramente por salir, porque de hecho el subestudio chileno ya está enviado y ya está en un preprint, y el de Sinovac me imagino que ya pronto va a salir, pero me gustaría que
reflexionáramos sobre por qué es un 94.1% efectiva esta vacuna. ¿Cómo se saca eso con estos datos? Sáquenlo, calcúlenlo. Porque esa es la forma de entender, porque como lo mostró el Ministerio de Salud, yo creo que en REA, eso de que si 100 se contagiaran y no sé cuánto, no, así se saca el porcentaje de efectividad, de acuerdo a estos datos, y que van a ser los mismos que va a mostrar, digamos, la misma metodología va a mostrar Sinovac, pero ¿cómo se saca? ¿Cuál es el dato que yo saco? ¿Cuál es el dato que comparo para decir que es un 94,1% de efectiva? ¿Mm? ¿Sabe o no lo sabe? ¿Sabe o no sabe? ¿Tiene alguna idea? Son 14.000 el placebo, 14.000 con vacuna, 185 se enfermaron con placebo, 11 se enfermaron con vacuna. A partir de esos datos se saca el 94.1% de efectividad. Pero ¿cómo se relaciona eso? ¿Saben o no? ¿O les tinca algo, no? ¿Cuáles son los números? ¿Tienen una calculadora por ahí? ¿Saben? Están muy cansados ya, sí, yo sé que están cansados ya. Hagamos el alto ahora. Grabación. Les voy a compartir lo último que estábamos revisando, el estudio de fase 3 de Moderna, el cual fue hecho justamente solo en población estadounidense. Se incorporaron o se enrolaron, como se dice, 30.000 personas, 15.000 y 15.000, finalmente se perdieron algunos por ahí, y quedan 14.000 algo. Profe, perdón, la actividad que viene ahora es evaluada, sí, con una nota al libro. No, porque el taller de hoy día no es calificado. Evaluado Profesor, en términos de que si ustedes hacen lo que hacen, lo que yo les pido y después lo retroalimentamos, sí es evaluado, pero no calificado. Dígame, ¿alguien está hablando por ahí? yo acá, Francisco, es que sabes que no entendí algo. La verdad no entendí bien el cálculo que hay que hacer, profesor. Quería saber si lo podría explicar un poquitito de nuevo, si Por no es mucha molestia. supuesto, la idea es que ustedes ahí se cabecearan primero y si no lo logran hacer, bueno, yo también me tuve que cabecear. Alguien por ahí decía, para medir efectividad creo que se deben tomar en cuenta los infectados en ambos. Muy bien, David, ¿cierto? Porque ¿de dónde sale ese 94.1%? Principalmente de los 85 infectados y de los 11 infectados, uno con placebo y los otros con la vacuna. Entonces, obviamente yo incorporo al estudio miles de personas, pero esas miles de personas obviamente puede que se queden en su casa y no salgan nunca y por lo tanto no tengan ninguna, digamos, contacto ni riesgo de contagiarse, pero hay otros que sí, que a lo mejor iban a trabajar, etc. Asumiendo que ambos grupos tuvieron las mismas probabilidades de contagiarse, primera supuesto, ¿cierto? Si yo supongo que los 14.000 con placebo y los 14.000 con vacuna tuvieron las mismas probabilidades de contagiarse, que del placebo se contagien 185 y del grupo de las vacunas se contagie 11, nos da ahí una proporción más o menos importante de que tenemos que casi 200 personas se contagian en un grupo y de las otras no alcanzan a ser el 10%, ¿cierto? Menos que eso. Entonces, esa es la comparación que se hace en términos de la efectividad de la vacuna. Yo comparo exactamente los 185 con los 11 en términos proporcionales, y eso puedo sacarlo en términos de el 100%, más o menos
una regla de 3 podría ser, y yo digo 185 es al 100, como 11 es a X, y de ahí me sale un porcentaje que es un 5.9%. El 5.9%, el 5.9% se contagia con vacuna en comparación con el 100% de los contagiados sin vacuna. Entonces, cuando yo resto 100 menos 5.9, me queda 94.1. Entonces, justamente es cuánto finalmente de los que se contagian sin la vacuna, cuánto yo finalmente sí encontré contagiados, pero con vacuna. Y eso, entonces hago una regla de 3 o una proporcionalidad en términos de decir, bueno, partiendo de una misma población, ¿cierto? Hay 14.000 para cada uno. De los 14.000, acá se contagiaron casi 200 y de los otros apenas un poco más de 10. Entonces, esos 10 son el 5% más o menos de estos otros casi 200. ¿Ya? Entonces ahí se saca la efectividad en términos de cuánto impidió en el fondo de que se contagiaran. Tiene un 95 o 94,1% de efectividad. ¿Ya? Ahora, si ustedes miran la tabla, yo no quiero seguir con la tabla, pero también ahí muestra cuántos tuvieron con riesgo, etcétera, y eso se vuelve a sacar más o menos. ¿Ya? Lo importante es que la conclusión es que la vacuna mostró una eficacia del 94,1% en la prevención de la enfermedad. ¿Ya? Actualmente hay más de 64 vacunas candidatas, la mayoría de ellas con objetivos de inducir anticuerpos. Esto es un review de las vacunas que existían y esto se publicó, esto como fines del año pasado. Y ahí están todas las que más o menos los típicos como metodologías para generar la vacuna, donde obviamente está también Sinovac. En el artículo está Sinovac, si usted por ahí está la de virus atenuado, esta creo que. Pero algo que me parece muy, muy interesante de analizar, antes de pasar a lo último, es que el 4 de mayo, o sea, este mes, sale un artículo donde dice que la vacuna de China se van a hacer globales, pero todavía hay como preguntas que permanecen, o dudas. Entonces, a mí me pareció muy, y una news de Nature, una noticia que sale en una revista supuestamente de las más importantes de ciencia. Y acá está la comparación, donde pone ahí las distintas vacunas chinas, donde una de ellas es CoronaVac, y muestra más o menos lo que se está haciendo. Y acá, por ejemplo, salimos fase 3 Clinical Trial, lo mismo que mostramos recién de Moderna, se está haciendo para CoronaVac en todos estos países, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a diferencia de Moderna, que se hizo solo para Estados Unidos. Aquí se está haciendo en 6, y los de Chile yo se los mostré que están en preprint, claro, eran poquitos, no eran 15.000, eran solamente 500, pero en Indonesia hay otros más, en Brasil son ya miles, y me imagino que en China deben ser bastante miles. Pero, ¿por qué se publica una noticia que dice que todavía quedan dudas? Acá nosotros, el Instituto de Salud Pública, la aceptó igual que Pfizer. Entonces, por otro lado, en Europa y en Estados Unidos no está aceptada esta vacuna china. Entonces, en términos de conocimiento científico, uno podría decir que, bueno, a lo mejor queda todavía la publicación del último trabajo digamos, de fase 3. Sí, puede que todavía eso esté por publicar si todavía no está publicado. Pero hay tanta duda, esa es mi instancia de que, bueno, les dejo esa reflexión para adelante en términos de
que justamente la generación de conocimiento científico, como puede ser la generación de una vacuna, también algo tiene que ver con, ¿ya? En términos, por ejemplo, de su aceptación como conocimiento. Ah, aquí estaba el descanso, pero no alcanzamos a llegar aquí a la hora. Los hobbits toman un segundo desayuno, pero aquí ya estamos como en hora de Colación colación. compartida, profe, porfa. ¿Ah? Colación compartida. No lo escucho antes de compartida. Colación compartida. Ah, colación compartida. Pucha. Algún día tendremos colación compartida. Hoy con ustedes solamente le he hecho clase online. ¿No? Biología fundamental y ahora. O sea, epistemología tenemos que hacerla, la vamos a hacer en el pasto ahí compartiendo huevos puros y colación. Ya. Lo último, y esto en realidad abusando de su paciencia, lo último que me interesaría que viéramos es el impacto del COVID en términos de la población, no solamente el impacto, digamos, de todo tipo, ¿ya? Y cómo estos impactos, al parecer, no son iguales en nuestra sociedad. Esto es un estudio, la comunidad del anillo, buena, ahí donde hablan de los second breakfast. Este es un artículo publicado, otros, por Neil Ferguson. Neil Ferguson es uno de los más grandes epidemiólogos matemáticos que existe acá en Inglaterra. Y este es un estudio donde él colaboró con otros más, donde mostraron el impacto de COVID y las estrategias de mitigación y supresión, pero comparando mundos diferentes, ¿cierto? Countries, países con bajo o medio, finalmente, poder adquisitivo, ¿cierto? Producto Externo Bruto. Y aquí lo que muestran ellos en sus gráficos, tristemente o realidad, es que justamente algunas de las variables que ellos estudiaron son las camas de hospital por 1000 habitantes. Aquí ustedes pueden ver los países de bajo presupuesto, bajo PIB, los de bajo medio, los de medio superior y los de alto, cómo existe una correlación más o menos importante. Obviamente hay países que se van, ¿cierto? Que a lo mejor tienen bajo ingreso, pero que igual tienen altas camas, pero en general, aquellos que están mejor preparados finalmente para afrontar estas pandemias son los países más ricos, ¿ya? Y eso es un estudio que se muestra aquí en Science, que finalmente esto es así, y este otro gráfico dice más o menos lo mismo, pero ahora más encima por edad. Y obviamente entonces, mientras más viejito, justamente en los países con menos ingresos, tenemos menos acceso justamente aquí a oxígeno y ventilación, no, esto no es ventilación mecánica. Esto es como justamente como acceso a terapias como intensivas, ¿ya? Entonces, obviamente, es una cosa más o menos impactante y más o menos real, que ocurre que los países con más desarrollados tienen más formas de afrontar la pandemia, ¿ya? Entonces, en base a esto, uno se podría preguntar cómo podríamos determinar si justamente también una variable como económica tiene alguna repercusión en finalmente el riesgo de COVID acá en Chile. Así como se muestra este paper internacional, que países con menos ingresos tienen justamente menos capacidades para afrontar COVID. A lo mejor internamente también, dentro de cada uno de los países, uno puede encontrar a lo mejor alguna tendencia o a lo mejor no. A lo mejor en realidad es parejito el problema o hay alguna diferencia. Entonces, para poder contestar esa pregunta,
yo lo que les tengo aquí y los invito entonces en la última parte de la clase es que ustedes puedan analizar estos datos que tengo acá. Porque ustedes saben, a mí me gusta analizar datos. Ya lo vivieron en carne propia la primera clase que tuvieron de biología fundamental conmigo, que analizamos datos COVID. Y acá también hay datos COVID, pero estos ya están más procesados, son diferentes. Son datos a enero de este año de comunas por su población total, el número de casos confirmados, el número de casos partido por la población de la comuna, el total de muertos partido por la población de la comuna, el porcentaje de la reducción de la movilidad que hubo en la primera cuarentena, perdón, y el porcentaje de pobreza tridimensional también de cada una de las... mire eso, cada uno se puede ahí abanderizar con su propia comuna, pero lo que yo les digo es que finalmente yo saqué los datos del Ministerio de Ciencia y de Espacio Público, que son dos sitios que están abiertos, uno puede meterse y sacar esos datos. El de Espacio Público saqué la reducción de la movilidad y la pobreza tridimensional, y del Ministerio de Ciencia saqué todo el resto. Y entonces yo los invito a que se incorporen en este... A ver, me equivoqué. No tenía para qué hacer eso. A ver. Sí, tengo que hacerlo. Ahí. Para poder compartirles este link, para que ustedes lo que queda de la clase, que ya es solamente media hora, pero igual tienen el link ahí para que puedan entonces para que puedan meterse y explorar estos datos. Estos datos están ahí en una, por así decirlo, en un Excel de Drive, que está compartido entonces con todos los que quieran pinchar ese link. Lo que yo les pido es realizar una mini investigación para determinar cuál es la variable que explica mejor la vulnerabilidad de las comunas al COVID. Entonces, ahí ustedes, como científicos que son, o como proyecto de científicos que son, ustedes son los que tienen que elegir qué variables van a utilizar, pero el tema principal es ver si hay un efecto socioeconómico finalmente en el efecto de la pandemia sobre cada una de las comunas, o finalmente sobre nosotros. O de otra manera, puede decir, ¿tiene algún efecto vivir en alguna comuna, el cómo se enfrenta a la pandemia? Bueno, aquí hay varias variables, valga la redundancia, que podría darles alguna luz a ustedes. Y les voy a compartir ahora también les voy a compartir cómo se ve este Excel. A ver, tengo que mirarlo, parece. Vamos a verlo aquí, datos. Y entonces, para que conozcan la base de datos, ahí está la base de datos, ya hay varios que se metieron. Les pido a los que se metieron que trabajen, ojalá en grupos, porque solamente tengo 10 hojitas. En la hoja 1, si ustedes se van a la hoja, ya alguien está trabajando en la hoja 1 parece. Entonces, el que empieza a trabajar, póngale nombre a la hoja, porque uno se pincha aquí, pincha sobre hoja, y puede cambiarle el nombre. Entonces, para que uno ya sepa que esa hoja está ocupada por un grupo. Y ojalá sea un grupo porque solo hay 10 hojas y entonces nos vamos a quedar sin hojas si es que todos trabajan individualmente. Ahí están las instrucciones en la primera hojita. Tienen que tratar de responder la pregunta: ¿cuál es la variable que explica mejor la vulnerabilidad al COVID de las comunas? Sobre una... y entonces también sería a lo mejor bueno que creáramos grupos aquí en el Zoom para que trabajen estos 20-25 minutos finales, así como grupo, y así puedan estar a lo mejor compartiendo pantalla, etcétera. ¿Ya? Entonces,
ustedes me dan los nombres, yo puedo ir haciendo grupos para que, si alguno finalmente se quiere quedar aquí en la sala, la sala general, pero aquellos que a lo mejor quieran trabajar en grupo y quieran hacerlo en grupitos chicos, me dicen y yo los... Pero, profe, ¿no puede poner así como decir así como que cada uno se vaya para la sala que quiere? Porque con la profe Corina lo hacíamos así como y que para cada hacerlo uno más se rápido, van vaya a estar como, como a la ¿cómo? sala que quiere. Que Permitir con que los participantes seleccionen la sala. eso. Claro, súper. Voy a crear 10 salas. ¿Está bien o no? De repente van de a 2 o si sobran salas, sobran salas. ¿Les parece? Sí, profe, está bien. Ya. Entonces ahí están las 10 salas asignadas y entonces ustedes se eligen. Súper. Y así, bueno, el que quiere, si quiere me dan los nombres y yo los meto ahí al tiro, pero si quieren ahí Lo importante, como les decía, es que ustedes pongan su nombre en la hojita, ¿ya? Para que no vayan a trabajar uno arriba de otro. Voy a volver ahí a compartirles el Excel. Ahí está en la primera, si se les olvida las instrucciones, pueden volver, ahí están las instrucciones, y en las hojas, que ahí alguien ya está haciendo algo, pueden poner su nombre, bien, Sepúlveda Salgado, claro, algo así, ¿ya? Entonces ustedes van poniendo Contreras Olivares Valentina. Y ojalá que trabajen por lo menos de a 2 para que alcancen todas las hojitas, si no, igual se pueden ir sumando hojitas. Pero ahí habría que copiar los datos. De repente puedo hacer otros más, ¿ya? Eso. La idea es que estén ahí unos 20 minutos, entonces, mirando los datos y ver cómo pueden demostrar a través de un gráfico o alguna otra forma que existe o no existe esta relación. Si hay o no hay relación. No me aparece la opción para elegir sala. Estamos sin sala al final. Oh. Pero si quiere la mando yo una sala. Pero yo no sé quiénes están asignados aquí. Pero debería aparecerte. Estamos listos ya. ¿Mm? Igual si alguien que el Simón y yo estamos ready como para irnos a una sala, pero si alguien se quiere como, no sé, pues, hacer trabajo con nosotros, igual bacán. Pero ¿de cuántas personas más o menos tendrían que ser? Porque igual podríamos meter a 2 personas más, pues, si quieren. O sea, ojalá sean entre 2 y 4 grupos. Ya, pues si alguien se quiere meter, Lo que pasa es que yo métase, ¿no? siempre los asigno yo. No había hecho esto de asignarse, que ustedes asignen. No sé si yo puedo ver quiénes están en qué sala, porque aquí sala 1, asignar. Claro, me salen como que todos los que están listos para asignar, pero no me sale quiénes están ya en la sala. No sé si capaz que no haya nadie todavía en la sala. Puede ser, ¿eh? Pero yo los puedo asignar al tiro. O los puedo asignar también a la sala, ¿no? Más triste. ¿Cómo hacen para irse a la sala? Morales, Salgado y Sepúlveda, se van a ir a una sala. ¿Se van a ir ustedes o lo pongo yo? Morales, Salgado y Sepúlveda. Morales, Salgado. Pero también meta a la Paula Riquelme también. Ahí estamos ¿Con 4. quién? Paula Riquelme. Con el anterior. Ya, pues. Yep. Ese es el profe. Nos tiene que mover. Ya. Ahí yo armé una sala y si ustedes me dicen, yo los puedo ir asignando a cada sala a los que me digan. Emilio ya se asignó, parece, su propia sala, así que los que quieran unirse con Emilio se van a la sala 4.
a la sala 1 ya se fueron algunos. Y si alguien no se quiere ir a ninguna sala, también puede ser, y trabaja en el Excel. Me cuentan si alguien tiene problemas de meterse al Excel. Les puedo dar yo acceso. Ahí están. Emilio con la Pía, la Antonia está solita. Tenemos ayudante en el curso, por si acaso, chiquillos. Creo que no había tenido el gusto de estar con nuestra ayudante, que es Eileen González. ¿Ya? Eileen, si Hola. quiere- Hola. Me presenté por correo con los chiquillos. Ah, qué bueno. Estuve la semana pasada con el profe David. Sí, pues yo Así creo que no ahí estuviste estuve conmigo ayudando antes. un poquito. No habíamos podido estar en Ya, clases. voy a enviar a la María José a la sala 9. Me está pidiendo. Ahí hay alguien ya. Con Javiera. Y te puedo mandar a algún lado, Poilín. O te puedes quedar aquí como quieras. Que no me sale la opción. Claro. Ahí la mandé. Tenemos entonces ahora unos 15, 20 minutos para que cada grupo entonces esté trabajando. Volver a grabar. Ya. Estimadas y estimados, Hola, profe. vamos a ir terminando entonces. Que ha sido en realidad un poco largo, perdón por haberme alargado tanto, pero quería hacer todo. Uno siempre como profe quiere hacer todo y uno siempre después que termina corriendo, si eso es verdad. Profesor, ¿hacen tesis o trabajo respecto a los temas que hablamos? Valga decir, problemas de comunicación científica o cómo educar en ciencia. Algunos papers suyos tengo entendido que van por esa línea y a mí me llama mucho... perdón, esto es un mensaje totalmente... sí, se pueden hacer trabajos de título sobre eso. Y investigaciones sobre eso. Nosotros hacemos investigación de didáctica, de enseñanza, pero claro, algo se puede hacer sobre eso. Ya, como para entonces terminar, entiendo ahí que estuvieron analizando yo no vi que hicieran ningún gráfico, me estuve paseando, a lo mejor se me pasó alguno, ¿ya? Pero en general, la forma más como clara para poder contestar esta pregunta es tomar alguna de estas variables y relacionarlas en un gráfico con otra. No sé si alguno de ustedes tiene algún gráfico, que a lo mejor si me dice yo vuelvo ahí al Excel compartido y lo copio y lo pego. Nosotros tenemos un gráfico, pero no sé si está bien. No importa, pues lo importante es participar. ¿Y dónde está? ¿Está ahí en el Excel? Sí. ¿Quiénes son ustedes? Debería estar por salir. La lámina que dice brujilliza. Eso. Brujillitas. Pucha, yo pasé por aquí, pero no lo vi. A lo mejor lo hicieron de... Oh, maravilloso, ya. Vamos a pegar el gráfico de las brujillizas. Parece que... Parece que no lo puedo pegar. No, sí lo puedo pegar. Ya. ¿Se está viendo ahí o no? Sí, se ve. Acá está el gráfico que hicieron las brujillizas, que es uno de los poquitos que vi. Ya. Y entonces, este gráfico
explíquenme la brujilliza. Por un lado tiene la reducción de la movilidad, y por el otro lado los casos por población. ¿Sí? ¿Y qué se Bueno, ve? profe, ¿Mm? por tiempo en verdad no pudimos hacer mucho. Ujú. Solo logramos esto y al final vimos el más alto y el, permiso, y el más ¿Vieron qué? bajo. El Ah, más alto y el más bajo, y ya. el que tenía mayor reducción de movilidad era la comuna de Providencia, y Ujú. era una de las que tenía menos casos por población, versus San Ramón, que tenía menos reducción de movilidad y era creo que la segunda segundo con más casos por población. Ya. Y ustedes entonces, aquí igual mostraron, aquí lo están mostrando todo, independiente que ustedes también pueden hacer, claro, el análisis de una o dos, pero en algún grupo yo les dije, porque obviamente es mejor hacerlo con todos, porque tú puedes justamente tomar este punto que seguramente es Providencia, y este otro punto que a lo mejor era la otra que tú decías, y claro, son justo los extremos, justamente se ve una relación, porque este que tiene mayor reducción, tiene menos casos que aquella que tiene súper poca reducción, tiene muchos casos. Pero si tú miras, igual hay una cierta tendencia que va desde mayor reducción de movilidad, menos casos, a menor, digamos, reducción y más casos. ¿Ya? Así que las felicito. Eh, Ahí hay que ver, siempre también uno tiene que evaluar dónde pone cada variable. Si los casos debieran estar en la X o debieran estar en la Y y viceversa. Si la reducción de los casos debería estar en la X. Solo para que vayan aprendiendo o para que vayan recordando, en general las variables que yo creo que explican tienen que ir abajo y las variables que yo creo que son las que están afectadas deberían ir en el eje Y. ¿Ya? Entonces a lo mejor este Perdón, profe, es que gráfico, soy muy boomer y no sé cómo cambiar esas cosas. pero está bien el gráfico, pero seguramente se ve mejor si es que tú lo haces al BR. Y creo que el que yo hice está hecho al BR. Acá están algunos que yo hice, por ejemplo, la reducción de movilidad versus la pobreza, y claro, ahí se ve que justamente aquellas comunas que tienen mucha pobreza o un índice alto de pobreza son las que pueden reducir menos movilidad, por lo que hemos estado diciendo, ¿cierto? Porque obviamente yo no me puedo quedar en mi casa si justamente dependo de salir para tener mi sustento. Y hay una regulación ahí negativa significativa. Y por otro lado, acá están los casos por población total versus la pobreza tridimensional, y aquí se ve una relación más o menos positiva. Mientras más pobreza, mayor casos por la población, y eso creo que eh, también se ve, no tan claramente, pero algo por ahí se ve, entre las muertes y la reducción de la movilidad. Hay una cierta tendencia, aunque no es significativa, pero hay una cierta tendencia, que aquellos que tienen mayores reducción de movilidad como comuna también tienen menos muertes. Por lo tanto, al parecer hay un efecto social de la vulnerabilidad al COVID. Y esto que ustedes acaban de hacer es lo mismo que hizo mi amigo personal, Pablo Marquet, que está aquí como uno de los autores de este estudio, que se llama Estatus socioeconómico determina la incidencia de COVID en la incidencia de COVID y la mortalidad en Santiago. Entonces, solo para que ustedes vean que lo que estuvieron haciendo no era tan trivial. Esto es un paper que salió en Science ahora, creo que en abril del 2021, y que muestra también entonces con evidencia científica, pero justamente estábamos hablando con Valentina, Valentina Contreras, que justamente aquí me dieron como estatus socioeconómico. Yo tenía el dato de pobreza, que es como, mientras más pobreza, menor estatus socioeconómico, o al revés, mientras mayor estatus socioeconómico, menor pobreza. Tomaron como la variable contraria, pero ellos encontraron más o menos lo mismo que acabo de mostrarles. Aquí está el promedio de movilidad durante el full lockdown, que es como la cuarentena en inglés. Claro,
Y acá está el estatus socioeconómico. Como justamente vieron las brujillas, creo que eran, Providencia, justamente, con un estatus socioeconómico bastante alto, es uno de los que tiene mayor porcentaje de reducción de movilidad, ¿cierto? Y aquí obviamente están otras comunas con un estatus socioeconómico muy alto, y muchas comunas con estatus socioeconómicos bajos tienen una capacidad muy pequeña de pasar una cuarentena, ¿ya? Pero acá este estudio también mostró otras cosas muy interesantes, como el testeo y como, bueno, como las muertes, ¿ya? Las muertes también están relacionadas con el estatus socioeconómico, y el testeo diario, también los test PCR que se hacen, no se hacen todos en una misma proporción, así como en todas las comunas se hace el mismo, no. Entonces hay un efecto socioeconómico importante en cuán vulnerables estamos nosotros a la COVID-19. Bueno, eso, perdón por el apuro, en realidad a lo mejor me engolosiné con tantos datos. Me da mucha vergüenza pedirles que además me pueden contestar estos tickets de salida, pero si tienen algún tiempillo, se los agradecería. Les voy a copiar aquí el link, se los puedo mandar si me hacen el favor también. Y nada, bueno, si quieren ahora comentar todavía algo, bienvenido. Y profesor, yo quería preguntarle una cosita. Ujú. Lo que pasa es que quería saber si podría subir esta presentación